Como siempre se acostumbra en la última predicación, pues nos toca, hermanos, a nosotros, a mi familia, a mi esposa, a mi hija, a su servidor, dar las gracias a todos los hermanos que a bien nos han recibido en esta congregación. También hemos sido también bien llenos de gozo en toda la hospitalidad que hemos recibido en sus casas, en donde hemos estado durmiendo y también en donde hemos pasado almorzando, comiendo y cenando. Así que, hermanos, muchas gracias por todo lo que han hecho por nosotros. No tenemos las palabras exactas y correctas para poderles agradecer. Lo que sí les podemos decir, hermanos, es que nosotros nos vamos muy contentos, muy agradecidos con todos ustedes, conociendo su vida, conociendo su forma de vivir, de trabajar, sus angustias, sus alegrías, lo cual, hermanos, nosotros nos lo llevamos en nuestro corazón y siempre les estaremos recordando donde quiera que vayamos. También en una forma particular, en esta semana, en una forma fuera de la congregación, aunque no están presentes aquí estas personas, si no me equivoco eran alrededor de 11 personas el día miércoles y el día viernes terminaron con 13 jóvenes a los cuales se nos dio la oportunidad de poder llevar un poco de la palabra de Dios, ayudados con nuestro hermano Facundo y nuestro hermano Severiano, aunque las reuniones eran a las 7 de la mañana, ¿verdad? Entonces, gracias a Dios se nos dio la oportunidad de estar compartiendo el Evangelio. Ya les expresamos a estas personas jóvenes el agradecimiento, y lo cual, hermanos, yo lo reitero aquí a mi hermano Severiano y a mi hermano Facundo por esa hermosa oportunidad de convivir con ellos. Y también con los jóvenes, los cuales siempre expresan alegría y gran gozo, gran energía, gran fuerza. Queremos siempre competir con ellos, pero siempre salimos perdiendo. Los viejitos, ellos siguen en el convivio y nosotros tenemos que buscar espacios para descansar. Ellos siguen en la risa y nosotros tenemos que esperar porque se les acaban las fuerzas. Pero son jóvenes que nos llenan de tanto gozo, de tanta alegría, y más cuando los vemos estudiar la palabra de Dios. Al menos en mi concepto, hermanos, hay jóvenes bastante inteligentes en esta congregación. Lo expresaron a través de algunas formas de expresar la palabra de Dios y también de cómo memorizar y también de cómo recibirla. En lo personal, hermanos, a los jóvenes, pues muchas gracias por darnos la oportunidad, tanto los de la localidad como los jóvenes que vinieron de la Ciudad de México. Bien, hermanos, entonces este es nuestro último tema y vamos a estar considerando algunas cosas importantes de la santidad, como ya habíamos mencionado. El tema un poquito más difícil fue por la mañana, debido a que hablamos acerca de la santidad de Dios, en donde todos nosotros nos doblegamos, nos postramos ante la presencia de nuestro Dios, que es perfecto, que es limpio, que está apartado de todo mal y de todo pecado. Pero también la santidad de Dios demanda que nosotros crezcamos, y que crezcamos más, como lo hemos venido mencionando en la semana. Es necesario, hermanos, crecer en la organización, hay que crecer en la fe, en el amor, en la evangelización, en la integridad y en la santidad. Así que, hermanos, hoy nos toca hablar acerca, pues, de la recompensa que tenemos nosotros en cuanto a la santidad. La iglesia de nuestro Señor Jesucristo se esfuerza constantemente a vivir en santidad. Por esta razón, Hebreos capítulo 12, versículo 14 dice: esfuércense por vivir en paz con todos y procuren llevar una vida santa, porque los que no son santos no verán al Señor. En la traducción viviente. En la Reina Valera, como todos sabemos, en la santidad nadie verá al Señor. Así que en ese esfuerzo, hermanos, nosotros
luchamos porque buscamos una vida mejor. Queremos vivir con nuestro Señor Jesucristo. Queremos estar en su presencia. En nuestros días hay personas que tienen esperanza limitada. Una de las grandes mentiras que hay en el mundo es que nosotros somos como los animales. Nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos. Y ya se acabó todo el asunto con el ser humano. Pero los cristianos no pensamos así, porque Dios nos ha dado esperanza. Más allá de la vida, más allá de la muerte, tenemos un lugar donde queremos estar. Colosenses capítulo 1, versículo 5, dice la Escritura en la traducción viviente: ambas cosas provienen de la firme esperanza, puesto en lo que Dios ha reservado en el cielo. Ustedes han tenido esa esperanza desde la primera vez que escucharon la verdad de la buena noticia, la esperanza de ir al cielo, la recompensa del cielo. Otras personas también muy limitadas en su forma de razonar creen que van a vivir eternamente aquí en la tierra. Bueno, pues no sabemos cómo le van a hacer, si todo se va a quedar destruido, cómo irán a vivir aquí en la tierra. Pero los cristianos creemos que vale la pena vivir en santidad porque vamos a tener una esperanza en los cielos. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 3 en particular. Los hermanos de Tesalónica habían trabajado arduamente en varias cosas. Una de ellas, estaré leyendo la traducción viviente, que dice: al orar a nuestro Dios y Padre por ustedes, pensamos en el fiel trabajo que hacen, las acciones de amor que realizan y la constante esperanza que tienen a causa de nuestro Señor Jesucristo. La recompensa, pues, hermanos, que hay para los cristianos que practican la santidad es de ir al cielo con nuestro Señor Jesús. Estaremos leyendo algunos pasajes base, como es la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13 al 18, en los cuales por ahí, hermanos, vamos a estar haciendo algunas notas importantes. Quisiera pasar entonces, hermanos, a lo que dice la palabra de Dios en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13 al versículo 18. En la traducción viviente dice la palabra de Dios: y ahora, amados hermanos, queremos que sepan lo que sucederá con los creyentes que han muerto, para que no se entristezcan como los que no tienen esperanza. Pues ya que creemos que Jesús murió y resucitó, también creemos que cuando Jesús vuelva, Dios traerá junto con él a los creyentes que hayan muerto. Les decimos lo siguiente de parte del Señor: nosotros, los que todavía estamos vivos, cuando el Señor regrese, no nos encontraremos con Él antes de los que hayan muerto, pues el Señor mismo descenderá del cielo con un grito de mando, con voz de arcángel y con el llamado de trompeta de Dios. Primero los cristianos que hayan muerto se levantarán de sus tumbas. Luego, junto con ellos, nosotros, los que aún sigamos vivos sobre la tierra, seremos arrebatados en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire, y entonces estaremos con el Señor para siempre. Así, anímense unos a otros con estas palabras. Si notamos, pues, hermanos, nosotros tenemos la esperanza de vivir con nuestro Señor Jesucristo después de la muerte. Quisiera hacer algunos comentarios importantes con respecto a esto, debido a que cuando nosotros hablamos acerca de la venida de nuestro Señor Jesús, tenemos, hermanos, algunos asuntos importantes que considerar. Uno de ellos, hermanos, es que hablamos de la muerte de nuestro Señor Jesucristo
como uno de los temas claves de la fe en Cristo Jesús. Cuando nosotros recordamos, hermanos, como referencia, en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, sabemos, hermanos, que una de las cosas que son la esencia de la vida del cristiano es la muerte de Jesús, por supuesto, pero más allá, su resurrección. Recordándonos, hermanos, como referencia en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, que si Cristo no resucitó de entre los muertos, entonces vana es nuestra fe. Pero también, hermanos, si Cristo no resucitó de entre los muertos, nosotros entonces tampoco tenemos esperanza. Y si no hay esperanza, hermanos, entonces no podemos tener, hermanos, la seguridad de que vamos a ir al cielo. Y en ese contexto, hermanos, quisiera considerar algunas cosas importantes que se mencionan en la palabra de Dios con respecto a la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. En la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13 al versículo 18, se nos enseñó abiertamente que Cristo volverá. ¿Cómo sabemos que Cristo volverá? ¿Cuál es la seguridad o la certeza de nuestra fe de que Cristo va a volver? ¿En qué nos estamos confiando que Cristo va a volver? Primero, hermanos, como referencia, en el Antiguo Testamento nosotros tenemos la enseñanza de que se habló más de 300 veces de que Cristo vendría por primera vez para ser el Mesías, el hombre que iba a venir a dar el sacrificio por todas las personas del mundo para que pudieran obtener la salvación. Pero también, hermanos, a través de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, nosotros sabemos que Él va a regresar, porque es evidente que Cristo resucitó de entre los muertos. Con esto que quisiera, hermanos, mencionar algunas cosas importantes sobre la resurrección de Jesús. Hasta el día de hoy, hermanos, en la historia se habla de Jesucristo, de su muerte, antes de la muerte de Jesús y después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. De tal manera, hermanos, que cuando se habla del antes y el después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, nosotros podemos observar lo siguiente: la historia así se mueve, antes de Jesús y después de Jesús. Pero también, hermanos, sabemos que en la tumba donde nuestro Señor Jesucristo fue puesto, es una tumba que está vacía. Es una tumba donde no se puede encontrar a nuestro Señor Jesús, porque Él ha resucitado de entre los muertos. Quisiera, hermanos, mencionar algunas cosas importantes con respecto a esto, porque la fe que nosotros tenemos depende de ellos. Quisiera que fuéramos a la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículos 6 al 8. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 6 al versículo 8. Que dice de la siguiente manera: mas el que nos hizo para esto mismo, desde el versículo 5, es Dios quien nos ha dado las alas del Espíritu. Versículo 6: así que vivimos confiados siempre y sabemos que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. La ausencia con nuestro Señor Jesucristo es porque estamos vivos. Una vez que morimos, tenemos ya un paso adelantado para poder completar la esperanza de vivir constantemente con nuestro Señor Jesucristo. Pero quisiera, hermanos, centrarme en algunos puntos importantes que son necesarios para nuestra motivación, en nuestra esperanza, en la vida de santidad que llevamos como cristianos. Los cristianos, hermanos, esperamos, según Apocalipsis capítulo 2, versículo 10,
una recompensa. Y las recompensas, hermanos, en la Biblia se han mencionado de diferentes maneras. La recompensa son las coronas. Todos sabemos, hermanos, que en la historia de los juegos que se utilizaban en Corinto, los juegos deportivos, llevaban siempre una recompensa como una corona de olivos, una corona con plantas que eran corruptibles. Ahora el cristiano que tiene la esperanza en nuestro Señor Jesucristo para vivir con Él, tiene la corona o la esperanza de la corona de la vida eterna. Dice Apocalipsis capítulo 2, versículo 10 de la siguiente manera: no temas en nada de lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Habíamos mencionado, hermanos, que el trabajo de la santidad es un tanto complicado hablarlo. Y más cuando sabemos que la carrera del cristiano en la santidad es de por vida. Constantemente escuchamos a algunos hermanos que piden perdón por sus pecados para arreglarse con Dios, para tener arreglos también con la iglesia, lo cual nos llena de mucho gusto. Pero siempre recordamos lo siguiente: si estás tomando la decisión de regresar, estás tomando la decisión de estar bien con Dios y con la iglesia, es hasta el día que te mueras. Es hasta el día que yo me muera. De otra manera, no puede haber la recompensa de la corona de la vida eterna. También en la primera carta de Pedro, capítulo 5, hablando del trabajo que tiene que ver, hermanos, con la organización bíblica, primera carta del apóstol Pedro, capítulo 5, versículo 4, recordamos que en la organización bíblica algunos cristianos están pensando en ser parte de ello a través de ser evangelistas, de ser maestros, de ser diáconos o ser pastores. Cuando hacemos una pregunta, hermanos, acerca del trabajo intenso de estos hombres que trabajan para el beneficio de la iglesia, según dice Efesios capítulo 4, versículo 12 como referencia, para perfeccionar a los santos, resulta, hermanos, que el trabajo más difícil que una persona puede hacer en una congregación es la de ser uno de los pastores dentro del trabajo del Señor. ¿Por qué es uno de los trabajos más complicados? Bueno, porque los evangelistas, hermanos, estamos pensando a ir por el pecador, traer al pecador a Cristo. Estamos buscando que el pecador se encuentre seguro dentro de la iglesia del Señor, pero no llevamos un seguimiento personalizado con los miembros de la iglesia. En cambio, los pastores llevan, hermanos, un control, una supervisión de cada miembro de la iglesia local, sea hombre o sea mujer, con el propósito de que tenga un crecimiento continuo. Este trabajo, hermanos, es muy agotante. Muchas personas, hermanos, no lo quieren considerar. Aún los que predicamos el Evangelio, preferimos, hermanos, seguir siendo evangelistas o maestros y no entrar en el trabajo de los pastores o de los ancianos. Pero el apóstol Pedro nos anima que este trabajo es muy importante porque tiene una buena recompensa en la vida eterna. Dice allí en el versículo 4 de la siguiente manera: y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Así que, hermanos, si usted está interesado en trabajar en las cosas de Dios, este es un buen motivo, porque no solamente vivimos en santidad, sino que ayudamos a que otros hermanos puedan trabajar en una vida limpia dentro de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Filipenses capítulo 4, versículo 1. Filipenses capítulo 4, versículo 1, tenemos, hermanos, una de las
congregaciones ejemplares en el Nuevo Testamento en cuanto a la administración de los bienes para aquellos que se dedican a predicar el Evangelio de Jesús. El apóstol Pablo da algunos versículos como referencia en estos pasajes donde esta congregación no solamente estaba dispuesta a resolver algunos conflictos personales, sino que también estaba preocupada y ocupada en el sostenimiento de hermanos, como el caso del apóstol Pablo, una y otra vez enviando lo suficiente para que él pudiese seguir en la predicación. Pero notamos aquí, hermanos, en Filipenses capítulo 4, versículo 1, que dice: así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Una de las satisfacciones importantes que tenemos como cristianos, que en esta semana hablamos acerca de la evangelización. Quizá normalmente los que están predicando en el Evangelio pueden decir: solamente nosotros podemos encontrar esta corona de gloria, este triunfo de gloria. Pero también, hermanos, hay que recordar que dentro de los diferentes métodos de evangelización, uno de los más efectivos que ha habido en toda la historia de la Iglesia de Cristo es la predicación con nuestra propia familia. Y encontramos, hermanos, que no solamente los predicadores, los evangelistas, desde el libro de los Hechos, encontramos que iban predicando por todas partes el Evangelio de Jesús, pero también cuando se daba la oportunidad de que el Evangelio se escuchara en lugares nuevos, las personas interesadas convocaban a todos sus familiares, a todos sus amigos más cercanos, para que se hablase del Evangelio de Jesús. El resultado de esto, ¿qué es? Bueno, Filipenses capítulo 4, versículo 1, es una satisfacción, es una corona que recibimos por parte de Dios. Y en ese sentido, hermanos, debemos de estarnos preguntando constantemente: ¿tenemos la esperanza de ir con Dios? ¿Cómo va nuestra corona de gloria? El apóstol Pablo habló muy a menudo acerca de algunos que él consideraba como sus hijos en la fe. También el apóstol Pablo hablaba de algunas congregaciones, como el caso de la iglesia en Filipos, como parte de su recompensa y de su gloria. Pero nosotros también podemos hacer lo mismo y preguntarnos detrás de nosotros quiénes han venido a Cristo. Podemos hablar de aquellos que pueden ser nuestros hijos en la fe y mirarlos también como una corona de gloria. Segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículos 7 al 8. Tenemos un mensaje importante también, hermanos, en nuestro caminar en la vida como cristianos. Segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 7 al versículo 8. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Para los que han estudiado la primera y segunda carta a Timoteo, saben que estas palabras o estos escritos fueron lo último que el apóstol Pablo estaba hablando acerca de su vida como cristiano. Pero dice algunas cosas importantes aquí para poder obtener la corona de justicia. Primero explicamos, hermanos, que el asunto de la justicia de Dios tiene que ver con darle a cada quien lo que merece, darle a cada quien lo que le pertenece. Sin Cristo, nosotros solamente estamos destinados a la condenación.
como referencia, primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 1 y versículo 2, se nos enseña que nosotros los cristianos vivimos bajo la protección de Dios, pero también, hermanos, vivimos bajo el respaldo de un abogado, nuestro Señor Jesucristo, que cuando hemos pecado, Él puede interceder por cada uno de nosotros. Así que, hermanos, en cuanto a esto, notamos lo siguiente: ¿valdrá la pena pelear la buena batalla? ¿Valdrá la pena, hermanos, estar sacrificando nuestra vida, trabajando en la carrera que el Señor nos ha puesto del cristianismo para que podamos vivir en santidad? El apóstol Pablo llegó a la conclusión que sí, diciendo en el versículo 8, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Hablando entonces, hermanos, de la recompensa de la santidad de la iglesia, es muy grande, es una recompensa muy importante que nosotros podemos obtener en nuestra vida. Y quisiera terminar, hermanos, con una conclusión importante acerca de lo que es nuestra esperanza en el día del juicio. Muchos sabemos que va a haber un juicio, pero no sabemos cómo va a terminar. Por allí, hermanos, podemos encontrar en diferentes pasajes de la Biblia que el día de la venida de nuestro Señor Jesucristo, como leíamos, va a ser un día sorprendente, extraordinario. Jesucristo va a aparecer con voz de arcángel, con todo su poder, con todos sus ángeles, con toda su gloria, y va a llevar a todos aquellos, primeramente, que murieron en Cristo, y luego nos llevará a nosotros, con los que hayamos quedado con vida. Pero en el día del juicio habrá sorpresas. En el día del juicio, hermanos, muchas personas habían entendido que el juicio empezará por la casa de Dios. Y eso significa que no todos los que decimos que somos cristianos vamos a ser santos. Por supuesto, muchos se van a salvar, pero también muchos se van a condenar. Por eso es importante ver lo que dice Apocalipsis capítulo 22, versículo 12. Apocalipsis capítulo 22, versículo 12. Y aquí, hermanos, tenemos una conclusión importante que tiene que ver con una evaluación de crecimiento. Una evaluación de crecimiento con respecto a lo que es la organización bíblica. Una evaluación al crecimiento de la fe, del amor, de la evangelización. Una evaluación de la integridad. Una evaluación de la santidad. Diciendo el versículo de la siguiente manera: he aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. ¿Qué es lo que va a suceder en el juicio? Pues va a haber una evaluación. Y en este caso, hermanos, lo enfocamos al crecimiento que tenemos como hijos de Dios. ¿Cómo andamos, hermanos, en el trabajo de la organización bíblica? En la fe, en el amor, en la integridad, en la evangelización, en la santidad. ¿Cómo andamos? Porque nada más va a haber dos resultados en el juicio. Uno, que es la recompensa de salvación, y el otro, que es el de la condenación. Amados hermanos, nuestro deseo y nuestro anhelo para con todos ustedes es que cuando lleguemos al día del juicio final, nosotros podamos recibir la recompensa de haber vivido en la santidad de Dios. Y repetimos lo que dice Hebreos capítulo 12, versículo 14, con respecto a este tema, de la siguiente manera. En la versión viviente dice así: esfuércense por vivir en paz con todos y procuren llevar una vida santa, porque los que no son santos
no verán al Señor. Si usted es una persona que todavía no es parte de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, le recordamos que la única manera que usted puede recibir perdón de los pecados es a través del sacrificio de Jesús. Y él dijo en una forma abierta con respecto al tema de la salvación en Marcos capítulo 16, versículo 16. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Es muy importante que usted se anime a confesar que Jesucristo es el Hijo de Dios, que se anime a aceptar que quiere vivir en paz con Dios, que quiere tener una vida de santidad y que quiere ser recompensado en la vida eterna. Mateo capítulo 10, versículos 31 y 32 como referencia, también nos dicen: a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también me confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. A cualquiera pues que me negare delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Si usted tiene el deseo de ser bautizado para el perdón de sus pecados y vivir en santidad, pues hoy es el día. Si usted lo siente en su corazón, le invitamos a que no salga de estas puertas sin ponerse a